Bien, entonces aquí tenemos lo que hemos revisado hace 8 días, ¿verdad? Decíamos que iba a tener una porción motora y otra sensitiva. La porción motora era la porción simpática y parasimpática. El simpático, por su localización de sus neuronas que dan origen a las fibras preganglionares, son toracolumbares, mientras que el parasimpático decíamos que es cráneo sacro, ¿no? Y había una diferencia anatómica entre ellos. En la simpática decíamos que la fibra preganglionar, que venía de la neurona que está dentro del sistema nervioso central, iba a ser muy corta, y la neurona ganglionar, que se encuentra en el sistema nervioso periférico, iba a dar origen a una fibra posganglionar muy, muy larga. A diferencia del parasimpático, que tenía en el sistema nervioso central, la neurona craniosacra iba a tener una fibra preganglionar muy larga y que iba a llegar a los ganglios que están en las paredes de las vísceras. Iba a tener una fibra posganglionar muy cortita para llegar a inervar a la víscera. Habíamos empezado con el cráneo sacro y habíamos dicho que iba a tener núcleos parasimpáticos en el tallo cerebral y otros a nivel sacro, S2, S3, S4. Y el primero que encontrábamos era el del mesencéfalo, el más rostral, que es el núcleo de Edinger-Westphal, que da origen a fibras preganglionares cortas, largas, perdón, que iban a llegar al ganglio ciliar, que se encuentra dentro de la órbita, y va a dar fibras posganglionares muy cortitas para el constrictor de la pupila y al músculo ciliar, muy importante para el reflejo fotomotor y reflejo de acomodación. También comentamos que a nivel del puente iban a estar los núcleos parasimpáticos lagrimal, salival superior y salival inferior, que el lagrimal y el salival superior se iban a ir con el nervio facial. Y ustedes saben que el lagrimal, comentábamos que iba a irse con el nervio facial, y a nivel del ganglio del facial iba a dar origen al nervio petroso superficial mayor o simplemente nervio petroso mayor, y que iba a llegar al ganglio esfeno palatino, que se encuentra en la fosa pterigo-palatina, para inervar a la glándula lagrimal. Mientras que del salival inferior, ¿se acuerdan que se iba con el nervio lingual hacia el ganglio submandibular y o sea, el submandibular, que se encuentra pegadito al nervio lingual, que es rama del nervio mandibular, y da la inervación parasimpática a la glándula sublingual y submandibular. Y del lagrimal inferior, ya ven que se va con el nervio glosofaringeo, formaba ahí el plexo timpánico, y después, a través del ganglio óptico, iban a salir las fibras postganglionares parasimpáticas para la glándula parótida. Y por último, a nivel del tallo cerebral, teníamos el núcleo dorsal del vago, que es un núcleo parasimpático que a través del nervio vago le va a dar inervación parasimpática a las vísceras del tórax y abdomen hasta el colon transverso. Y que comentábamos que a nivel abdominal, estos nervios vagos, ¿verdad? Izquierdo y derecho, se iban a mezclar con el plexo celíaco, el mesentérico superior, el genital, el renal, para la inervación parasimpática de las vísceras supramesocólicas hasta el colon transverso, incluyendo las gónadas a través del plexo genital. Todas estas son fibras preganglionares parasimpáticas que decíamos tienen que llegar a la pared de las vísceras, donde se encuentra el ganglio mural, donde van a salir las fibras postganglionares parasimpáticas. Y por último, del parasimpático dijimos que estaba la porción sacra, que se encuentra en las astas laterales de S2 a S4. Y de estas astas laterales
de S2 a S4 iban a salir, decíamos, los nervios pélvicos. Y estos nervios pélvicos iban a relacionarse con los plexos, plexo pélvico o hipogástrico inferior, y también después se extendía, ¿sí?, a través de lo que le llaman algunos autores estos nervios pélvicos, al plexo pélvico superior, que se encuentra a nivel del promontorio, y que iban a salir fibras que se van a ir acompañando al plexo mesentérico inferior para darle inervación parasimpática ya lo que sería el colon descendente y al colon sigmoides, llegando también otra vez a los ganglios murales. Maestro, una pregunta. Sí, Cuando se hace un procedimiento de vagotomía, ya sea para crisis convulsivas o pacientes resistentes al tratamiento del Helicobacter pylori o que se hace estimulación del nervio vago, ¿qué pasa con todas las fibras nerviosas a largo plazo que inerva este? bueno, sí, aquí, por ejemplo, sí, se ve que sí hay ciertos trastornos, por ejemplo, de la vagotomía para que se utilizaba para, o que se utiliza todavía para hipersecreción gástrica. Son vagotomías selectivas que van sobre todo a hacer inervación hacia el estómago, que es lo que se interesa desaferentar, ¿verdad? Para que no haya hipercreción gástrica. Pero se trata en la medida de conservar las fibras que se van hacia los plexos celíaco, que va a dar origen a su vez a plexo mesentérico superior. En relación a la estimulación vagal, ¿verdad? Efectivamente, para crisis convulsivas, ahí sí va a ser a nivel central el efecto, ¿verdad? En donde estimulación vagal puede ayudar para el control de la epilepsia, que es muy interesante que todavía no se sabe a ciencia cierta cuáles son los circuitos neuronales que pudieran ayudar a que a través de la estimulación del nervio vago pueda controlarse las crisis convulsivas. Este, Valdría pena que tener una charla con el doctor Mario Alonso, que él sí tiene experiencia en la estimulación vagal, ¿verdad? No sé ustedes qué conocimiento tengan en relación a la estimulación vagal, cuál pudieran ser las bases anatomofisiológicas para el control de la epilepsia, qué circuitos neuronales son los que están estimulando para que pudiera provocar control de esa actividad irritativa. No sé si alguien de ustedes tenga algún conocimiento, ¿no? No, maestro. Alguien que... ¿Mande? No estamos seguros de cuál sea el funcionamiento. Pero lo que he revisado sí que no sabe si cierta qué circuitos neuronales pueden estar allí. Lo que es cierto es que sí, sí tiene cierto efecto anticonvulsivo. Ujú. Bien. No sé si en relación a tu duda, Luis. Sí, maestro, todo claro. Bien, entonces decíamos que del simpático, que es el toracolumbar, las neuronas que dan origen a las fibras preganglionares se van a encontrar desde T1, ¿sí?, hasta L2 o L3, habíamos dicho, ¿verdad? Y que estas fibras preganglionares simpáticas se van a encontrar en la columna intermedio lateral, ¿verdad? En esta columna intermedio lateral, de donde se va a originar la fibra preganglionar. Y esta fibra preganglionar, decíamos que se va por la raíz ventral, ¿verdad? Aquí está nuestra raíz ventral, y va a formar con la raíz dorsal el nervio espinal. E inmediatamente después de que sale del foramen intervertebral, se va a unir a los ganglios de la cadena simpática. Y estos ganglios de la cadena simpática va a ser a través del ramo comunicante blanco. Quiere decir que los ramos comunicantes blancos los vamos a encontrar exclusivamente en esos segmentos medulares desde T1 hasta L2 o L3, es donde se van a encontrar estos ramos comunicantes blancos. Va a haber fibras preganglionares que hagan sinapsis en la neurona, ¿sí?, del ganglio de la cadena simpática paravertebral. Estos que hacen sinapsis se van a ir
otra vez al nervio espinal, decíamos a través del ramo comunicante gris, que ya son fibras postganglionares, ¿sí? Simpáticas, que es la de color azul, y que se va a ir con los nervios espinales, que son somáticos, tanto sensitivos como motores, para inervar al músculo erector del pelo, a las glándulas sudoríparas y a los vasos periféricos, provocando vasoconstricción, piloerección e incremento de la sudoración. Pero también hay que tener presente que en las regiones torácicas altas, hasta T5, T6, vamos a tener que habíamos dicho que de T1, ¿verdad? De T1, estas fibras preganglionares simpáticas iban a pasar a través del ganglio estrellado, ¿verdad? Que está formado por el ganglio cervical inferior y el primer ganglio torácico, iban a pasar por el ganglio cervical medio e iban a hacer sinapsis hasta el ganglio cervical superior, de donde se iban a originar las fibras postganglionares simpáticas que se iban con el plexo pericarotidio interno y externo para dar la inervación simpática a la cabeza. Y que cuando se lesionaba nos daba el síndrome de Claudio Bernard Horner y describimos las manifestaciones del síndrome de Claudio Bernard Horner central, donde se pierde la inervación simpática de todo el hemicuerpo y la lesión puede estar desde el hipotálamo hasta la columna, a la médula espinal cervical. Y el periférico, pues decíamos por lesión del ganglio estrellado o de la lesión del plexo carotidio, nos iba a dar el síndrome de Horner periférico, donde no se iba a afectar la sudoración, por ejemplo, de la axila. Entonces, de ahí tenemos que de T1 a T5 se van a originar, hay fibras que van a ser sinapsis de esta neurona ganglionar y salen unas fibras postganglionares simpáticas largas que van a formar los nervios cardíacos y los nervios pulmonares. Y a través de estos nervios cardíacos y nervios pulmonares van a formar parte del plexo pulmonar y plexo cardíaco, que también interviene el nervio vago. El nervio vago va a mandar las fibras parasimpáticas, los nervios cardíacos pulmonares simpáticos, y van a formar los plexos, el plexo pulmonar y el plexo cardíaco. Las que vienen del nervio vago van a ser fibras preganglionares, que hasta llegar al corazón van a encontrar su ganglio mural, mientras que las fibras simpáticas, nervios cardíacos y pulmonares, ya son fibras postganglionares simpáticas que vienen desde T1, de T5 y T6. ¿Qué va a pasar después de T6? Bien, de T6, T7 hasta T12 se van a formar los nervios esplácnicos. Entonces tenemos nervios esplácnicos, son simpáticos, que son el mayor, el menor y el mínimo. El mayor pues, es de T6, T5 hasta T9, el menor T10 y T11, y el mínimo de T12 se está formando estos nervios esplácnicos. Estos nervios esplácnicos, a diferencia de los nervios cardíacos y nervios pulmonares que venían de los ganglios de la cadena simpática, estos lo que van a hacer es que se van a ir, ¿sí?, hacia los ganglios prevertebrales. Entonces vamos a tener que de los ganglios prevertebrales, para regresar acá, aquí estamos. Entonces, esta fibra preganglionar simpática no hace relevo en los ganglios de la cadena simpática y van a formar los nervios esplácnicos. Entonces, los nervios esplácnicos están formados de fibras preganglionares simpáticas que pasan a través de los ganglios de la cadena simpática, pero no hacen relevo. Ya decíamos, van a formar los nervios esplácnicos mayor, menor y menor, mamemi, ¿verdad? Y estos nervios esplácnicos que llevan fibras preganglionares simpáticas van a llegar a los ganglios prevertebrales. Y estos ganglios prevertebrales se van a encontrar en relación con las ramas de la aorta abdominal. Entonces, teníamos aquí de la aorta abdominal, teníamos los plexos, el plexo celíaco,
que antes se llama el plexo solar. Y se llama plexo celíaco porque se relaciona con un rama de la aorta abdominal que es el tronco celíaco. Y entonces este plexo celíaco está formado por fibras del vago y de los nervios esplácnicos. Esplácnico simpático, vago, parasimpático. Y dentro de este plexo celíaco se encuentran los ganglios prevertebrales, que es donde van a hacer sinapsis los nervios esplácnicos, y al hacer sinapsis en los ganglios prevertebrales, ya van a salir las fibras postganglionares simpáticas, que se van a ir junto con las ramas preganglionares del vago, se van a ir con las ramas del tronco celíaco, ¿verdad? La arteria hepática común, la arteria esplénica, la arteria gástrica izquierda, y de esa forma estas vísceras supramesocólicas reciben su inervación simpática y parasimpática, la simpática de los esplácnicos que hacen relevo en los ganglios prevertebrales, y el vago que va a hacer conexión hasta los ganglios que se encuentran en las paredes del estómago, del hígado o del vaso. De este mismo plexo celíaco, ¿sí? Vemos que se contienen algunas fibritas que se van a ir y van a ir con la arteria renal y van a formar el plexo renal para inervación simpática y parasimpática a los riñones y a la glándula suprarrenal. Del plexo celíaco van unas fibritas y van a formar el plexo aórtico mesentérico, que después se va a continuar con el plexo mesentérico superior. Y entonces este plexo mesentérico superior, que lleva fibras simpáticas y parasimpáticas, ¿verdad? Que van a dar inervación visceral a al sitio de irrigación que da la mesentérica superior. Entonces estamos viendo que el territorio de inervación corresponde al territorio de irrigación. Ustedes saben que la mesentérica superior pues va a irrigar todo el intestino delgado, el colon ascendente hasta el colon transverso. Y todo esto va a ser a través del plexo mesentérico superior, a través de nuestros nervios esplánicos que estábamos revisando, junto con el nervio vago. Ahora, el plexo mesentérico inferior, que va a ir acompañando a la arteria mesentérica inferior, tiene la característica que ya no va a provenir desde el plexo celíaco, que daba origen al plexo renal, al plexo aórtico mesentérico y al plexo mesentérico superior. Entonces, de los mismos ganglios simpáticos lumbares, ¿sí?, se van a originar los nervios simpáticos lumbares. Y estos nervios simpáticos lumbares van a formar parte del plexo mesentérico inferior para dar inervación simpática del colon descendente para abajo distalmente. Y recordemos que este plexo mesentérico inferior se nutría, ¿sí?, de lo que habíamos comentado, de la porción sacra del parasimpático. Es decir, aquí tampoco interviene el nervio vago, que iba a través de los nervios pélvicos, iba al plexo hipogástrico inferior, y del plexo hipogástrico inferior al hipogástrico superior, y el hipogástrico superior se iba hacia el plexo mesentérico. Entonces, el plexo mesentérico inferior tiene esa característica, que ya no interviene ni el nervio vago, ni intervienen los nervios esplácnicos, sino serán los ganglios simpáticos lumbares. Más hacia abajo tendríamos los nervios simpáticos sacros. Estos nervios, estos ganglios de la cadena simpática sacra, ¿sí?, también se van a ir hacia el plexo hipogástrico inferior, ¿sí?, y al plexo hipogástrico inferior para la inervación simpática, ¿sí?, a la vejiga, ¿sí?, al útero, al recto, es decir, a las vísceras pélvicas. Y ustedes saben que también estos ganglios simpáticos lumbares y sacros, aparte de que dan fibras postganglionares que se van al plexo hipogástrico inferior o pélvico para la inervación simpática de las vísceras de la pelvis, se van a ir también con los vasos que van a ir al miembro inferior y van formando plexos simpáticos periarteriales que acompañan a la ilíaca externa y de ahí a la femoral
y el resto de las arterias que van al miembro inferior, ¿verdad? Para dar inervación simpática, ¿sí? Hacia los miembros inferiores, que muchos también se van periarteriales y también se ha visto que se van con los nervios del plexo lumbo sacro. Entonces pueden seguir dos trayectos, al plexo lumbo sacro, acompañando a los nervios somáticos, sensitivos y motores, y también acompañando a los vasos, ¿sí? Muy bien. Esa sería parte de la inervación simpática del abdomen, pelvis y del miembro inferior. Ahora, decíamos que va a haber una inervación visceral sensitiva. Y si hablamos de la inervación sensitiva visceral, ustedes saben que la inervación sensitiva visceral no es tan específica ni tan abundante como a nivel somático. Eso explica por qué, por ejemplo, cuando estas vísceras van a responder sobre todo a la isquemia y a la distensión. Entonces, vamos a tener que esta sensibilidad va a ser sobre todo de tipo, se va a manifestar con dolor, porque la inervación sensitiva visceral también es importante para la interocepción y propiocepción. Que este tipo de inervación va a ser importante sobre todo para integrar reflejos viscerales. Entonces, muchos de los reflejos viscerales se van a integrar la vía aferente a través de las fibras sensitivas viscerales, pero también las vísceras llegan a tener sensación dolorosa, ¿sí? Generalmente por isquemia y por distensión. En general, podemos decir que las fibras sensitivas viscerales del dolor se van con los nervios simpáticos, mientras que la interocepción propioceptiva para reflejos visceral se van principalmente con nervios parasimpáticos. Y entonces del dolor, pues es muy característico, por ejemplo, cuando alguien sufre un síndrome coronario agudo, ¿verdad? Una isquemia, ¿sí? Ya sea de angina estable e inestable o ya el desarrollo de un infarto, donde el paciente va a referir un dolor en los dermatomas, donde se están confluyendo las fibras sensitivas viscerales y las fibras sensitivas somáticas. Entonces vamos a tener que de T1 hasta T5, decíamos, se originan los nervios cardíacos simpáticos. Y entonces vamos a ilustrar aquí nuestros nervios cardíacos simpáticos, ¿verdad? Que se originaban aquí en el asta intermedio lateral, desde T1 a T5, fibra preganglionar, y va a llegar hasta nuestro nervio espinal, ramo comunicante blanco, ganglio simpático de T1 a T5, y salían las fibras postganglionares simpáticas, que son los nervios cardíacos. Bueno, acompañando estas fibras, vamos a tener, ¿sí?, fibras viscerales sensitivas que van a venir del corazón, ¿verdad? Y entonces tenemos receptores que están ahí en los paredes del corazón, que van a ir con los nervios cardíacos, ¿verdad? Son fibras aferentes, pasan por el ganglio de la cadena simpática de T1 a T5, y de ahí, por el ramo comunicante blanco, van a llegar al nervio espinal. Y estas fibritas periféricas vienen de neuronas ganglionares que se encuentran en la raíz dorsal, en el mismo ganglio de los nervios espinales. Y esta fibrita va a entrar, y como es dolor, porque en este caso es isquemia, va a llegar al asta posterior, zona del Isauer, o posterolateral, y va a hacer sinapsis, curiosamente, en la misma neurona de los tractos que habíamos descrito, que dan origen a las vías espinotalámicas,
que van ascendiendo de cruzadas anterolaterales. Entonces estamos viendo que aquí hay una confluencia de la inervación visceral y vamos a ilustrar la inervación somática. Estamos hablando de T1 a T5, tenemos nuestra neurona ganglionar, nervio espinal, y del nervio espinal, ¿sí?, se va periférico para recibir sensación de tacto, dolor, temperatura, pero ahora a través de los nervios espinales. Sería una inervación de tipo somática que va a llegar a los dermatomas. Ahí están los dermatomas. Y esta neurona ganglionar somática ahora, pues también entra, zona posterolateral, y llega a la misma neurona del tracto. Entonces, esta neurona del tracto, que da origen en este caso al tracto espinotalámico, está recibiendo información visceral e información, ¿sí?, somática. Y se van por el tracto espinotalámico, que va a ir hasta el tálamo, y también se acuerdan que habíamos dicho que tenía relevos polisinápticos y podría formar la vía espino-retículo-tálamo-cortical, que en lugar de llegar al núcleo ventral posterolateral del tálamo, llegaba a los núcleos intralaminares para excitar también al sistema reticular activador ascendente. Esto explica lo que ustedes conocen como el dolor visceral referido. Porque el paciente tiene un dolor que se originó en este caso de las fibras sensitivas viscerales del corazón, y el paciente, este dolor visceral, lo refiere hacia los dermatomas. ¿Cuál es el motivo? Porque normalmente estos dermatomas, ¿sí?, sus fibras sensitivas, dolorosas, pues están continuamente estimuladas, ¿no? Porque pues si a alguien le van a poner una vacuna en el deltoides, ¿verdad?, o un dolor en el dedo meñique, están estimulados todos estos dermatomas. Y comúnmente, pues no, las fibras sensitivas, ¿verdad?, dolorosas, que van hacia el corazón, pues normalmente no están siendo estimuladas, ¿verdad? Porque normalmente pues no tenemos estímulos dolorosos, ¿verdad?, del corazón, porque no estamos afortunadamente sufriendo continuamente de isquemia del corazón. Entonces, ese es el motivo por el cual el dolor no se refiere específicamente, aparte de que los receptores dolorosos de, vamos a decir, de estas vísceras, la cantidad de receptores es muy pequeña. Por eso no podemos decir que me duele la cara anteroseptal del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Porque efectivamente es una sensibilidad muy, vamos a decir, muy difusa, porque son pocos los receptores que tenemos de esta sensibilidad, en este caso, a un daño que está provocando la isquemia, ¿verdad? Entonces, déjenme ver, ok. Ya perdí ¿dónde estábamos? Pero bueno, no importa. Entonces, de esa forma, vemos que efectivamente la sensibilidad dolorosa no es muy visceral, no es muy específica, y siempre se refiere hacia los
Bien, ya estamos de regreso. Sí, maestro. Sí, ¿ya me pueden escuchar? Sí. ¿Sí? Es que se fue la parte del internet. Bien, dejen ver, es que está fallando un poco el internet. Bueno, entonces decíamos que efectivamente el dolor visceral generalmente es referido a los dermatomas donde confluyen las fibras sensitivas somáticas de la neurona ganglionar y las fibras viscerales, ¿sí? De la neurona ganglionar hacia la neurona del tracto, ¿verdad? Entonces, decíamos que donde están confluyendo es a nivel de las neuronas de los tractos. Esta neurona del tracto que da origen a los tractos espinotalámicos y al espinoretículo, ¿sí? Están confluyendo, decíamos, ¿sí? Las neuronas sensitivas viscerales y las neuronas sensitivas somáticas, ¿verdad? Ahí está confluyendo. Por ejemplo, en la apendicitis, ¿verdad? Cuando hay un proceso inflamatorio del apéndice, en un principio el paciente refiere un dolor visceral referido a nivel del mesogastrio, ¿verdad? Entonces ahí los segmentos en los dermatomas T9, T10, quiere decir que la inervación visceral del apéndice confluye en las neuronas de los tractos de los dermatomas T9 y T10. Pero ya posteriormente, cuando el proceso inflamatorio de la apendicitis ya irrita la pared del abdomen, irrita el peritoneo parietal, entonces ahí irrita ahora sí al sistema nervioso somático, ¿verdad? Y entonces cuando el paciente ya localiza el dolor, ¿sí? A nivel de la fosa ilíaca derecha, porque se está estimulando ahora el dermatoma ahí de T12 y L1, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede con la inervación de los ureteros, ¿verdad? Ya sea en su tercio superior, medio e inferior, donde el paciente puede referir el dolor hacia el testículo, que sería un dolor visceral referido a la región, ¿sí? La región L1, L2, ¿verdad? Porque es de donde confluye la inervación visceral del uretero, un cólico ureteral, y va a ir hacia las neuronas de los tractos de L1 y L2, ¿verdad? Y por eso el paciente refiere un dolor hacia el dermatoma L1, L2 y le duele hacia la ingle, hacia el testículo, hacia la cara interna del muslo y por un proceso de distensión, ¿verdad? Del uretero, ¿sí? En su tercio inferior. Esa sería alguna de las características del dolor visceral referido. Ahora, me gustaría pues que viéramos una innovación importante que es el control de la micción, que sería algo importante que debemos de conocer, y ahí vamos a integrar la inervación sensitiva y la inervación motora. Entonces, si hablamos un poquito sobre lo que es la inervación de la vejiga, y hacemos un esquema de nuestra vejiga, ¿verdad? Tenemos la vejiga y vamos a poner su pared de esta vejiga y la uretra, y la uretra atravesando aquí el piso pélvico, donde estaría el esfínter externo, en el diafragma urogenital. Y entonces ustedes saben que la vejiga tiene músculo liso, que es el músculo detrusor. Tiene una porción aquí que sería el cuello vesical, que ya ven que está limitado por los meatos ureterales y el orificio interno de la uretra. Entonces tenemos aquí también el músculo del trígono, que se va a continuar con el músculo liso de la uretra, que es donde estaría el esfínter interno de la uretra, que es el esfínter liso. Es lo que decíamos, lo que se denomina el cuello vesical. Y ustedes saben que aquí hay diferentes tipos de receptores para la inervación visceral simpática y parasimpática, ¿verdad? Entonces vamos a tener que hay receptores que serían receptores para el
simpático, que son los receptores muscarínicos. Entonces tenemos receptores muscarínicos, y estos receptores muscarínicos los vamos a encontrar sobre todo en el músculo detrusor, y están muy escasos a nivel del cuello vesical y del trígono. Entonces, los muscarínicos, que van a ser los colinérgicos, se encuentran sobre todo en el músculo detrusor, y que cuando se estimulan estos receptores muscarínicos por las fibras colinérgicas, que estaríamos hablando aquí del parasimpático, y que proviene a través de los nervios pélvicos. Es decir, estamos hablando de lo que comentábamos de la inervación parasimpática, ¿sí? Que era el cráneo sacro. Entonces, sobre todo de S3 y S4, ¿verdad? Aunque también interviene S2, pero sobre todo S3 y S4. Y lo que van a provocar es contracción del músculo detrusor. Ustedes saben que la vejiga tiene dos funciones, ¿verdad? Una función de almacenamiento y la función de represión o de desalojamiento. Para la función de desalojamiento, lo que va a intervenir son los nervios pélvicos, sacros parasimpáticos, ¿verdad? Que van a actuar sobre los receptores muscarínicos para provocar la contracción del músculo detrusor, importante para lo que sería la micción. Entonces, el parasimpático tiene importancia para la represión de la vejiga. Pero vamos a tener otro tipo de receptores, ¿verdad? Y que serían los receptores alfa. Estos receptores alfa se van a encontrar sobre todo a nivel de lo que sería el trígono vesical, y de ahí se dirigen también hacia el cuello vesical, donde estaría el esfínter interno de la uretra. Entonces, estos serían los receptores alfa. Y entonces estamos aprendiendo que pues, los receptores alfa son adrenérgicos, por lo tanto van a estar inervados por los nervios simpáticos, ¿verdad? Que habíamos mencionado que iban a venir de los segmentos, ¿sí? Van a venir desde T10 hasta L2, que a estos nervios simpáticos que vienen de T10 a L2 en las astas intermedios laterales, se van con los nervios simpáticos lumbares para llegar al plexo pélvico, al plexo hipogástrico superior, hipogástrico inferior, al plexo pélvico, y darle inervación simpática a la vejiga, sobre todo estimulando los receptores alfa, que lo que van a provocar, ¿sí? Es la contracción de este músculo, y entonces lo que van a provocar es el cierre del cuello vesical. Entonces cierran el cuello vesical. Es decir, que contrario al parasimpático, que es para la micción, esto es importante para la contención, al cerrar el cuello vesical. Va a haber otro tipo de receptores adrenérgicos, que son los receptores beta. Estos receptores beta se encuentran, ¿sí?, en el cuerpo de la vejiga, es decir, se encuentran principalmente aquí, en el cuerpo de la vejiga. Y lo que provocan, ¿sí?, es una relajación del músculo detrusor en este caso. Entonces quiere decir que relajan al músculo detrusor. Y entonces también es importante para que no se presente la micción. Estamos viendo que, ¿se acuerdan que el simpático y parasimpático siempre se han considerado que son antagónicos, ¿verdad? De tal manera que el simpático sirve para la contención, al relajar el músculo detrusor de la vejiga, y al contraer el trígono vesical y al esfínter interno de la uretra. Mientras que el parasimpático es importante para la micción al contraer, ¿sí?, el músculo detrusor. Bien. Entonces, esta sería parte de la inervación, vamos a decir, simpática y parasimpática. Si hablamos un poquito de la inervación somática, tendríamos ahora el esfínter
externo de la uretra, junto con los músculos del piso perineal, ¿verdad? Donde estarían los músculos bulbo-cavernosos, bulbo-esponjoso, incluyendo el esfínter externo, ¿sí? Del ano, que es importante para la contención fecal. Entonces, este esfínter externo de la uretra, ustedes saben que está inervado por el nervio pudendo, ¿no? Entonces, el nervio pudendo, aquí estaríamos hablando ya de la inervación somática. Este nervio pudendo, que lleva fibras sensitivas y fibras motoras, ¿sí? Proviene, ¿sí? De los segmentos medulares S2, S3 y S4. Es decir, que va a provenir de las astas anteriores de la médula espinal para formar parte de las ramas del plexo lumbosacro. Entonces, los segmentos medulares S2, S3 y S4 de neuronas alfa y neuronas gamma, se está formando el nervio pudendo. Pero recordemos que este nervio pudendo también lleva fibras propioceptivas, ¿verdad? Que van a estar regulando el tono muscular del esfínter externo de la uretra y de los músculos del piso pélvico. Entonces, estamos viendo que el nervio pudendo interno, ¿sí? Va a ser un nervio mixto, que lleva fibras eferentes somáticas generales, con neuronas de las neuronas alfa y gamma de las astas anteriores de S2 a S4, que forma parte del plexo sacro, pero también lleva fibras aferentes somáticas de propiocepción, ¿verdad? De distensión de los usos neuromusculares, importante para integrar arcos reflejos, ¿verdad? Y que también van a llegar, en este caso, a las astas posteriores, ¿verdad? Y que van a dar origen a las fibras propioceptivas, ¿verdad? Y así también esteroceptivas. Las propioceptivas, unas van a ascender directo por el fascículo de Gracil y otras van a ser, sí, se van a ir por el tracto espinotalámico, ¿verdad? Que serían fibras, vamos a decir, dolosas de los músculos, ¿sí? Estriado voluntario del esfínter externo de la uretra y de los músculos del perine. Ahora, así como estamos viendo fibras propioceptivas del esfínter externo de la uretra, pues habrá también fibras propioceptivas e interoceptivas que se ya vayan con los nervios viscerales, ¿verdad? Que decíamos que la inervación visceral sensitiva, que va a ser muy poco delimitada, porque tiene pocos receptores. Cuando era dolor, se iban con los nervios simpáticos, como vimos ahorita en el dolor visceral referido, que viene del corazón, pero también son importantes en información interoceptiva y propioceptiva para integrar reflejos viscerales que se iban con los nervios parasimpáticos. Quiere decir que esa información interoceptiva y propioceptiva de la vejiga, ¿sí? De distensión de la vejiga o de cambios de temperatura de la vejiga, como puede ser cuando se hacen los estudios de urodinamia, donde se hace la instalación a través de una sonda de agua fría de 4 grados Celsius, ese cambio de temperatura también lo percibe la misma vejiga, ¿verdad? Que sería su información esteroceptiva, pero también interoceptiva de distensión, ¿verdad? De la vejiga, ¿no? Entonces, podríamos hablar del control de lo que sería la información de la vejiga para el control de la micción y también para la retención de la micción, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que para el control de la micción tenemos centros encefálicos. Entonces, de estos centros encefálicos tenemos
Pues la corteza cerebral. De la corteza cerebral nos va a permitir el control consciente y voluntario de la micción. Y sabemos que el músculo importante de la micción es el músculo detrusor. Pero también para la contención de la micción, ¿sí? Tanto para que se almacene la orina, como también para que se pueda hacer el proceso de la micción, debe estar muy bien controlado, ¿sí? El esfínter externo. Entonces la corteza cerebral va a dar un control consciente de la contracción del músculo detrusor, pero a su vez también un control del esfínter externo de la uretra junto con los músculos del perine, músculos perineales. Se observa que el control cortical en la corteza, o sea, en la corteza cerebral, va a provenir del área premotora, sobre todo el área premotora suplementaria, el área 6. Se dice que también interviene el área 8. Estas áreas, sobre todo, tienen influencia sobre el músculo detrusor para controlar la contracción del músculo detrusor. Mientras que vamos a tener que en el área 4, incluyendo las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann en el giro postcentral, ¿verdad? Van a tener influencia sobre todo los músculos del perine, incluyendo el esfínter externo de la uretra. Estos centros corticales tienen, ustedes saben que aquí cuando vimos los núcleos basales, se formaban circuitos, ¿verdad? El directo, el indirecto, la vía hiperdirecta, ¿verdad? Y entonces tienen conexión con los núcleos basales. Y estos núcleos basales, cuando vimos de las fibras hialcórtico, estrío pálido medial o pálido lateral que se iban al subtálamo y regresaban al final de cuentas al pálido medial, había fibras del pálido medial que gran parte de las fibras formaban los campos de Forel, ¿verdad? Las pálido-talámicas, al núcleo ventral anterior y ventral lateral, su porción anterior, y de ahí otra vez a la corteza cerebral. Pero se acuerdan que había fibras también pálido-reticulares, ¿sí? Que van a ir a la formación reticular, principalmente en la región mesencefálica y pontina, donde se encuentra el núcleo pedúnculo pontino. Aquí lo interesante es que estos núcleos basales van a tener conexión, ¿sí? Con la formación reticular pontina cefálica, que es el núcleo reticular pontino, que va a controlar lo que sería al músculo detrusor. Entonces van a ir hacia el núcleo reticular pontino, que va a controlar al músculo ¿qué? Detrusor de la. Entonces quiere decir que aquí, en este nivel, ¿sí? Se encuentran estructuras importantes para controlar la misión, que sería aquí la formación reticular, ¿no? Y dos tendríamos, ¿sí? Lo que sería aquí el núcleo reticular pontino. Ya ven que aquí a nivel vamos a poner la porción alta del puente, casi aquí en la unión del acueducto con el cuarto ventrículo. Se van a encontrar dos núcleos importantes. Lo que se encuentra la región M y la región lateral. Que es formación reticular en la porción rostral del puente, ¿sí? Y entonces la región M, que es la medial, ¿sí? Esta tiene importancia porque va a estimular el músculo detrusor,
¿verdad? Entonces es importante para lo que sería para la micción. Y serán a través de fibras retículo espinales mediales. Mientras que la región lateral va a ser muy importante para la contención. Es decir, que va a actuar a través de las fibras retículo espinales, ¿sí? Va a actuar en el esfínter externo del ano. Entonces va a dirigirse hacia el origen donde se está originando el nervio pudendo interno. Pudendo interno o nervio pudendo, que serían las astas anteriores de la médula espinal. Entonces podríamos poner aquí cómo actúan estos centros del control de la micción y de la contención. Entonces quiere decir que de esta región lateral salen fibras directas y cruzadas, retículos espinales, que van a estar estimulando al centro pudendo, donde se origina el nervio pudendo, para contraer al esfínter externo de la uretra. Mientras que de la región M originan fibras, ¿sí?, que van a descender y van a estimular al núcleo de Onuf. Y de este núcleo de Onuf, que es, sí, va a provocar la contracción del músculo detrusor, porque son fibras parasimpáticas. Es decir, que se va a ir a través de los nervios pélvicos. Y estos nervios pélvicos, que son los parasimpáticos, van a provocar contracción del músculo detrusor. Por eso decíamos, región lateral es para la contención y la región medial es para la micción. Aquí lo interesante es que estas fibras reticuloespinales que vienen del medial, que es importante para la micción, a través de fibras reticuloespinales, que van a estimular el músculo de Onuf para contraer el músculo detrusor. Ustedes saben que es importante que en este momento se tiene que relajar, ¿sí?, el esfínter externo de la uretra, inervado por el nervio pudendo, el centro pudendo de S2 a S4. Quiere decir que estas fibras reticuloespinales que vienen de la región medial van a estimular unas pequeñas interneuronas GABAérgicas. Y estas interneuronas GABAérgicas que están siendo estimuladas por esta vía reticuloespinal que va de la región medial, ¿sí?, lo que van a hacer es inhibir al centro pudendo somático para provocar una relajación del esfínter externo del ano, de la uretra, perdón, ¿sí? Entonces, aquí es importante que haya esta interrelación, ¿verdad? Que por un lado la contención, por otro lado la micción. Durante la micción, contracción del músculo detrusor a través del núcleo de Onuf con las fibras parasimpáticas S2, S3, S4, se tiene que relajar el esfínter externo de la uretra a través de estas interneuronas GABAérgicas que van a inhibir a las neuronas motoras que dan la inervación somática al esfínter externo de la uretra. Entonces, ahí vamos avanzando poco a poco cómo está funcionando este centro de la micción a nivel pontino, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de los centros encefálicos, la corteza cerebral, ¿verdad? Estas áreas, ahorita también vamos a hablar cómo se puede retener la micción a través de estos centros superiores, ¿verdad? Y van a interrelacionarse con los núcleos basales, con el núcleo reticular pontino, del detrusor, que sería propiamente el de la micción, considerando que la región lateral va a ser importante para la
contención. ¿Sí? Entonces, eso sería parte de los sistemas encefálicos. Ahora, vamos a tener que el sistema límbico, que es el sistema de las emociones, se ve que estos circuitos también están allí conectados con el área límbica, ¿sí? Y que esta área límbica también tiene influencia, ¿sí? Sobre el centro de la micción, es decir, en la formación reticular medial, y también con el centro de la contención, formación reticular que lateral. Entonces no podemos desligar esta parte del sistema límbico con estos centros de la micción. Si se dan cuenta, pues el tálamo también está siendo influenciado por estos circuitos córtico estrío pálido tálamo corticales. Entonces también no podemos excluir el tálamo. Y ustedes saben que el tálamo tiene la posibilidad de recibir propiocepción, ¿sí? Somática y visceral. Y entonces vamos a tener que del tálamo, si veíamos una vista lateral del tálamo, el polo anterior, polo posterior, hay aquí una vista superior, ¿verdad? Con la lámina medular interna. Aquí estamos viendo una vista lateral. ¿Se acuerdan que estaban los músculos dorsales? Los núcleos, perdón, dorsales y ventrales, el lateral dorsal, lateral posterior y el pulvinar. El ventral anterior, ventral lateral y el ventral posterior. Y este ventral posterior, ventral posterolateral y ventral posteromedial. Bien. A este ventral posterolateral, ¿sí? Va a llegar información esteroceptiva del detrusor y propioceptiva de los músculos perineales. Entonces, al ventral posterolateral llega información propioceptiva, ¿sí? Del detrusor, ¿sí? Aquí sería propioceptiva, perdón, de lo que sería del esfínter externo de la uretra, es decir, músculos del periné, ¿verdad? Así como también información esteroceptiva de la vejiga. Y hablando de información esteroceptiva, sería información de dolor, temperatura de la vejiga, ¿sí? Entonces, propioceptiva de soma, de los músculos del periné, y esteroceptiva de dolor y temperatura de la vejiga, llega al ventral póstero lateral y de ahí se proyecta hacia la corteza cerebral, que ya habíamos visto, sobretario a las áreas somestésicas primarias, donde estaría la representación del piso pélvico en su porción superior, a las áreas 3, 1 y 2. Pero aquí lo interesante es que el tálamo, ¿se acuerdan que habíamos visto que estaban los núcleos intralaminares? El centro mediano y parafascicular. Entonces a estos núcleos intralaminares va a llegar información sobre todo propioceptiva del músculo detrusor. Es decir, cuando el músculo detrusor está siendo distendido, que es la propiocepción, entonces, si ponemos otra vez nuestra vejiga, si la vejiga se empieza a llenar, estas fibras propioceptivas del músculo detrusor, ¿sí? Se van con los nervios pélvicos, que son los parasimpáticos, pero aquí son fibritas sensitivas, van a ascender, ¿sí? Si son propioceptivas, van a ascender por los cordones posteriores, grácil. Y aquí lo interesante es que pueden hacer conexión con los núcleos intralaminares. Y recuerden que aquí
puede hacer sinapsis también, hace sinapsis en la formación reticular. Ya hemos visto que la formación reticular hace conexión con los núcleos intralaminares. Y los núcleos intralaminares son capaces bueno, reciben también información de la formación reticular activadora ascendente para mantener el estado de despierto. Entonces aquí es muy interesante que esta información propioceptiva del músculo detrusor es capaz de estimular a la formación reticular, y esta formación reticular que se proyecta en los núcleos intralaminares y dar el estado de despierto. Y esto es importante para la contención urinaria, ¿verdad? Durante el sueño, durante la noche, ¿verdad? Porque el sujeto puede estar plenamente dormido, empieza a haber una distensión de su vejiga, y al distenderse la vejiga, a través de estas fibras propioceptivas del detrusor, ¿sí?, van a ser capaces de estimular a la formación reticular, y esta formación reticular proyectarse a los núcleos intralaminares y dar el estado de despierto por información propioceptiva que está naciendo, ¿sí?, de nuestro músculo detrusor, ¿verdad? Y dar la continencia durante la noche, ¿verdad? Bien, fíjense. Lo que pasa es que ya estoy viendo que ya pasan de las 9. Lo vamos a dejar allí. Todavía nos falta hablar sobre los 4 circuitos de la micción, ¿verdad? Ahorita me gustaría dejarlo ahí, ¿verdad? Con la síntesis de la inervación motora y de la inervación sensitiva de la vejiga, ¿no? Donde estábamos viendo la motora, simpática y parasimpática. Parasimpática es importante para la micción, la simpática es importante para la contención al contraer el trígono vesical, esfínter interno de la uretra y relajar el músculo detrusor, mientras que el parasimpático importante para la contracción del músculo detrusor. Y por otro lado tenemos la contención voluntaria a través del esfínter externo de la uretra y músculos del periné, a través del nervio pudendo que viene de las astas anteriores S2, S3, S4. Mientras que el núcleo de Onuf es importante para la micción porque es un núcleo parasimpático que va a contraer al músculo detrusor de la vejiga. Ahora bien, ya estamos viendo las fibras aferentes, ¿sí? Y estas fibras aferentes, ahorita estamos hablando de las propioceptivas del músculo detrusor, muy importantes, ¿sí? Cuando hay distensión de la vejiga, importantes porque estas fibras propioceptivas son capaces de estimular a lo que sería a la formación reticular, estos núcleos intralaminares y provocar el estado de despierto. Y de la formación reticular pontina cefálica, la región medial, que es importante para la micción porque actúa a nivel del núcleo de Onuf para contraer el músculo detrusor, y por otro lado estimular a interneuronas GABAérgicas para inhibir al esfínter externo de la uretra, que sería el nivel sacro pudendo, ¿verdad? Y por otro lado, el núcleo reticular pontino lateral, importante para la contención, porque es capaz de estimular al esfínter externo de la uretra. Hasta ahí nos vamos a quedar. Todavía nos falta ver más sobre el control de la micción para aterrizar en lo que sería la vejiga neurogénica. No sé si hay alguna pregunta. No, maestro, todo bien. Saludos, doctor. Saludos. ¿Sí? ¿Y sabe Bueno. quién le o no? ¿Sí sabe quién sabe o no? Ni sabe, maestro. ¿Qué pasó, Carlos? ¿Cómo Nada, estás? todo bien, doctor, todo bien. Con muchas cosas que hacer, pero todo bien. Qué bueno, Carlos. Cuídate. Igualmente, maestro. Cuídense mucho. Sí. Muy bien. Estamos en contacto. Pues, sí, primero Dios. Pues entonces nos vemos el próximo lunes. ¿Ok? Sí, muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, Carlos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, maestro. Hasta luego, maestro. Hasta luego.